Hola, ¿qué tal, señores? Y bienvenidos. Bienvenidos a un nuevo programa de Tiempo de Salud. Hoy nuestro tiempo de salud lo vamos a dedicar a dos dolencias. La primera de ellas, en primer lugar, queremos conocer qué es la lesión SLAP. Y además, posteriormente, vamos a conocer algo más, vamos a profundizar en las hernias discales. Todo ello de la mano de un experto, como siempre, va a estar con nosotros hoy el traumatólogo don Alberto Domínguez, y le vamos a dar ya la bienvenida. Muy buenas, doctor, ¿qué tal? Buenas, ¿cómo estamos, Rocío? Bueno, pues hoy queremos, como decimos, a que nuestro público conozca estas dos dolencias. La primera de ellas, a lo mejor un poquito más desconocida, sobre todo por el nombre. A lo mejor una vez que nos explique en qué consiste, pues ya la gente se ubica. Que es la lesión SLAP. Antes que nada, SLAP son las siglas en inglés, y corríjame si me equivoco, en inglés de lesión labral de anterior y posterior. ¿Es así? Sí, sí, es así. Es La así. lesión de SLAP es una lesión muy específica de una articulación como es la del hombro. Ujú. Consiste en el arrancamiento del labrum superior. El labrum es un rodete, Ujú. es como si fuese una abrazadera que se forma en lo que es la articulación del hombro, y lo que hace es ayudar a estabilizar lo que es la cabeza del húmero para que no se salga. Profundiza un poquito lo que es la cavidad articular y le da sujeción. Ujú. Estamos viendo ahí una de las fotos de esta lesión. Por tanto, es una Sí. lesión que afecta exclusivamente al hombro. Sí, sí, afecta exclusivamente al hombro. En la cadera hay una similar, pero afecta exclusivamente al hombro. Ujú. ¿Eh? Vale, doctor, ¿y cómo o qué produce este tipo de lesión? Bueno, se puede producir por muchas formas. Es decir, lo más normal es normalmente un traumatismo. Es decir, una caída con el brazo en extensión, o un mecanismo de compresión o sin luxación de la articulación. Y muchas veces se da también en deportistas, sobre todo en gente que se dedica a hacer lanzamientos, ya sea pues jugadores de baloncesto, jugadores de golf, lanzadores de béisbol. Es decir, todo ese tipo de personas que tienen un esfuerzo muy grande con el hombro pueden sufrir este tipo de lesiones. Ujú. Pero aquellas personas que no sean deportistas, que no realizan este tipo de deporte, tienen que realizar un movimiento a lo mejor muy brusco para lesionarse el hombro de esta forma. Sí, lo normal es que si la gente no hace deporte, el mecanismo sea por una caída. Es decir, él tiene una caída, caes con el brazo en extensión y te puedes lastimar y puedes arrancar lo que es el rodete. Hombre, algunas veces en trabajos de mucha resistencia, en trabajos de mucha fuerza, Ujú. se puede arrancar el rodete. Es esa imagen, ahí tenemos una imagen en la Sí, que aparece en verde, sí. ¿vale? Eso es lo que, digamos, ayuda a que la cabeza del húmero no se salga de la articulación glenoide. Entonces se mantiene en el sitio, pero cuando uno se cae puede, digamos, que con la tensión arrancar parte de ese rodete, y entonces crea una inestabilidad en lo que es en el hombro. Vale, de acuerdo. ¿Cómo se diagnostica, doctor, esta lesión? Bueno, pues como todas las lesiones, lo primero que tienes es pensar que puede existir. Ujú. La segunda opción es en la consulta. Es decir, después de hablar con el paciente, él te explica cuáles son las dolencias y luego lo exploras. Y en eso es cuando se diagnostica. Es Ujú. decir, normalmente hay una serie de síntomas que son el dolor, luego aparecen unas crepitaciones, y esas crepitaciones pueden dar más o menos una idea, pero todas las lesiones, para poder confirmarla en este caso, hay que verla con una resonancia, Ujú. porque la radiografía simple o la ecografía no llega para verla. Tiene que ser o una resonancia o Bien. una artroresonancia, que son lo que van a dar lugar al diagnóstico. Ujú. Esas imágenes que estamos viendo ahí, doctor, ¿nos Estas las puede imágenes que explicar? estamos viendo, sí, estas imágenes que estamos viendo son imágenes de artroscopias del hombro, en donde se ve la lesión del rodete. Sería ese agujerito que aparece ahí. Ujú. Bueno, hay una animación más adelante que creo que tenemos, en Sí. el que se puede explicar mucho mejor cómo se produce la lesión. En esta imagen que ves ahora Sí. está señalando lo que es la rotura del labrum, para luego posteriormente tener que suturarlo. Ujú. Bien. Estamos viendo, estos son imágenes de una ecografía, ¿no? No, estas son Supongo. imágenes de una artroscopia, Ah, de ya una. dentro de la cirugía. Y esta que tienes ahora es la Bien. imagen de la resonancia, que Vale. es la prueba de la artroresonancia, que es la prueba fundamental para hacer el diagnóstico de este tipo de lesiones.
en donde se ve el líquido de, digamos, el contraste saliendo de la articulación, por lo que quiere decir que hay una rotura de lo que es el rodete, y entonces hay una inestabilidad en el hombro. Los síntomas me dicen que sobre todo es el dolor, ¿no? Sí, los síntomas normalmente suele ser el dolor y luego esa sensación que tenemos de ruido cuando movemos el brazo. Hay muchas veces que sentimos crepitaciones o sentimos un ruido extraño, y cuando queremos hacer ejercicios por encima de la cabeza, entonces lo que nosotros tenemos es una limitación y una pérdida de fuerza. En los deportistas se nota mucho porque ellos están acostumbrados, por ejemplo, si es un lanzador de jabalina, a lanzar la jabalina muy lejos, y cuando tienen este tipo de lesiones hacen todo el movimiento, pero no tienen fuerza. No. Es como si tuvieran la sensación de que el brazo está muerto. Vale, vale. Doctor, he leído que existen dos tipos, tipo 1 y tipo 2, ¿es cierto? Existen 4 tipos realmente. La tipo 1 y la tipo 2 son los más frecuentes, por eso es lo que suele ser, pero realmente existen 4 tipos. El primer tipo de ellos, el primer tipo es simplemente una pequeñita abrasión, ¿de acuerdo? Es cuando el rodete se lastima muy poquito. En el segundo ya aparece una desinserción de lo que es el labrum del rodete. En el tercero ya hay una rotura de lo que es rodete en asa de cubo, y el cuarto ya tiene una afectación de lo que es la porción del bíceps. Hay un vídeo que yo creo que tienes por ahí. Sí, lo tenemos ahí. Ahí está. En este vídeo se ve, nosotros, la simulación quita, y aquí se ve el rodete, y la primera imagen, que es esa imagen que tenemos en rojo, sí, eso es la zona que, digamos, está lesionada. Esa zona es una zona donde mantiene la cabeza en su sitio, ese sería un grado 1. En el grado 2 ya no solo se lesiona, sino que se arranca, es decir, es como si tuviésemos una rotura por donde ya sale líquido, y ahí hay una inestabilidad. Vale. El grado 3, en lo que se vería, ya se nota una rotura, ahora aparecerá. Sí. Bueno, ahora ahí está. Ahora lo tenemos. Ahí está. Sí. En esta se tiene la rotura, que es la de asa de cubo, que se cae hacia debajo. Ajá. Y produce una inestabilidad grande en el hombro. La grado 3 y la grado 4 casi siempre es quirúrgica. Ya son fases muy avanzadas o traumatismos muy fuertes. En el grado 4 lo que se va a ver es lo mismo, exactamente. La única diferencia es que afecta también al tendón que está arriba, y entonces produce más dolor. Bien, bueno, pues estamos viendo esos 4 grados de la lesión, evidentemente cada vez más grave. Pero, doctor, lo más importante para aquellas personas que nos estén viendo y que la sufran, ¿qué tipo de tratamiento tiene? ¿Tiene cura? ¿Hay que llegar siempre a la cirugía? Cuéntenos. Tiene cura. No es como la otra vez que me preguntaste por la artrosis, que decíamos que no curaba. En esta sí tiene cura. La gran mayoría de las veces el tratamiento es conservador, es decir, se trata con ejercicio, se trata con rehabilitación. Es muy importante el mantener fuerte los músculos del hombro. Hay una serie de rehabilitaciones muy específicas, como la neurodinamia, y también hay que hacer estiramientos de lo que es la cápsula posterior, pero casi siempre se trata con rehabilitación y con readaptación. En aquellos casos en que va muy mal, que puede ser alrededor de un 10%, o en los grados en que ya hay mucho destrozo de lo que es el rodete, pues entonces tendría que ser quirúrgico. Pero la opción quirúrgica siempre sería la última. Ajá. Y antiguamente eran cirugías que se trataban muy poquito porque tenían que hacer a cielo abierto, pero hoy en día con las artroscopias de hombro pues se tratan bien y el resultado suele ser satisfactorio. ¿Y en qué consiste realmente entonces esa cirugía? ¿Cómo sería? Pues es una artroscopia, es decir, hacemos 2 pequeñas incisiones chiquititas, se pone una cámara, y a través de ella lo que se va a hacer es suturar o reinsertar ese arillo de ese rodete dentro de lo que es el hueso, para mantener una estabilidad. Se hace una duplicatura y se mantiene lo que es en su sitio. Y luego eso, claro, hay que seguir tratándolo con rehabilitación para ir fortaleciéndolo, y luego reeducar los músculos para conseguir un buen movimiento. Doctor, ¿y hay ciertas características de ciertas personas? Ya me dice usted que, por ejemplo, los deportistas que realizan cierto tipo de deporte con el brazo lo sufren más, pero ¿hay una edad, tienen unas características que son más propensos a sufrir este tipo de lesión? Sí, normalmente las lesiones suelen ser en gente joven, ¿de acuerdo? Mucho más en gente joven que en gente mayor, entre los 35 y los 45 años, sobre todo, más en hombres que en mujeres, muchas veces por el tipo de trabajo o por el tipo de deporte que se practica.
y suele dar siempre más en el brazo dominante que en el brazo no dominante. Ajá, vale. Bueno, pues yo creo que aquellas personas que nos hayan visto y que, bueno, pues lo sufran o a lo mejor piensen que lo están sufriendo, bueno, pues ya saben más o menos en qué consiste esta lesión. La lesión es SLAP y lo más importante es que tiene cura, que tiene tratamiento, tiene rehabilitación y se puede, bueno, pues se puede curar. Nos vamos a ir al otro tipo de dolencia, doctor, si le parece también, que es las hernias de disco. Del hombro nos vamos a pasar a la espalda. Es una dolencia más común que no sé si la sufre mucha gente. Hay muchas personas que van a la consulta con esta dolencia. Sí, hombre, con dolor de espalda, digamos que es, junto con el dolor en la cadera, las dos consultas más frecuentes que solemos tener. El dolor de espalda es muy frecuente. Muchas veces el dolor de espalda no es por una hernia, pero la hernia sí es una patología también muy frecuente dentro de nuestra sociedad, sobre todo porque a medida que se va haciendo uno mayor tiene más posibilidades de tener este tipo de lesiones. Una hernia discal, perdona. No, sí, es que yo, usted me explica y yo le oigo. Es que tenemos un vídeo precisamente en el que vamos a conocer, y en el que mientras que lo vemos nos explica usted en qué consiste la hernia discal, ¿no? Sí. Lo estamos viendo, doctor. Ahí lo que tenemos, si te fijas, ese es el disco intervertebral, ¿vale? Hay dos partes, una de azul que es gelatinosa y la otra es más fibrosa, y se va estropeando la parte fibrosa, que es la que mantiene la estabilidad, y a través de esa lesión se sale la parte gelatinosa. Normalmente aprieta un nervio y ese nervio es el que hace que nos duela lo que es o las piernas o los brazos, dependiendo dónde tengamos digamos, la hernia, ¿de acuerdo? En este caso es una hernia lumbar, por eso va hacia las piernas, pero algunas veces podríamos tener una hernia a nivel de lo que es la columna cervical y tener problemas a nivel de lo que son los brazos, ¿vale? No deja de ser un fallo de la almohadilla que tenemos entre cada vértebra. ¿Y se puede tener más de una? Sí, puedes tener una hernia por cada almohadilla que tenemos. Wow. Es decir, el problema, hombre, normalmente no suele ser muy frecuente. El aparecer una hernia es frecuente porque a medida que va pasando el tiempo, digamos que el disco, que tiene dos partes, como habíamos dicho, normalmente está formado por un porcentaje muy alto de agua y esa agua se va perdiendo a medida que se va haciendo mayor. Al perderse, pierde, digamos, elasticidad, se hace más rígida y es más fácil que se rompa. Entonces, es muy frecuente tener hernias. Lo que pasa es que no todas las hernias dan dolor. Es decir, hay hernias que se descubren en una resonancia y la gente no sabe que la tiene. ¿Y el dolor es el síntoma más común para saber que tenemos una? El dolor es el síntoma por excelencia de la hernia discal. Es un dolor muy intenso, normalmente. Si tiene compromiso radicular, es decir, el compromiso del nervio, el dolor entonces ya sería uno de los dolores más grandes que nosotros podemos tener y normalmente es el síntoma por excelencia. Todo el mundo, bueno, no todo el mundo, no, afortunadamente, pero el 90% de la gente, si vive lo suficiente, va a tener una clínica de ciática o un dolor de ese tipo y la gente que lo tiene pues se queja muchísimo. ¿Y se puede prevenir las hernias discales? Se puede prevenir, sí. Es fundamental el ejercicio, otra vez más. Es fundamental el tener una buena musculatura a nivel abdominal, es fundamental una buena musculatura a nivel lumbar. Los ejercicios de fuerza son ejercicios que van a hacer que tengamos una buena estructura muscular y eso nos va a ayudar a que la hernia no se produzca o en caso de producirse mejorar mucho. ¿Y qué tipo de pruebas se utilizan para diagnosticar esta dolencia, doctor? Bueno, pues lo mismo que la otra vez, es decir, es fundamental el pensar que la puedes tener, el hablar con el paciente te va a explicar, te va a decir cuáles son las quejas y el explorarlo. Y para diagnosticarlo realmente lo ideal es hacer una resonancia. En la radiografía se puede tener alguna idea, pero la resonancia, como en este caso, en donde está el circulito rojo, que ahí se ve perfectamente esa bolita, ¿vale? Eso es una hernia que está obstruida, que está apretando lo que es el canal medular y ahí está dando dolor. Y eso se ve en la resonancia. Es la única prueba en la que realmente se ve qué tipo de hernia es y se puede más o menos decidir qué tratamiento se hace. ¿Y cuál es la más común? ¿La que afecta a la zona lumbar o la que afecta a la parte superior de la espalda?
La más común es la de la zona lumbar. La zona lumbar es una zona en que se sufre mucho, es decir, nosotros cuando levantamos pesos con las manos o hacemos ejercicios, la zona lumbar es una zona que se fatiga, perdona, es una zona que se fatiga mucho, es una zona en la que, digamos, centramos toda la fuerza y suele ser en esa zona donde más se estropea. En el cuello es muy frecuente y en la parte dorsal, la parte media es muy raro. Las hay, pero es raro y cuando las hay normalmente no suelen producir o no suelen dar grandes problemas. Me dice usted que a medida que avanzamos y que avanzamos en edad, casi todo el mundo va a sufrir o puede sufrir una hernia, ¿no? Pero ¿hay gente joven que la sufre por algún motivo? Sí, sí, la hernia discal normalmente se produce por el envejecimiento, pero también puede ser por accidentes, puede ser por caídas, puede ser por levantar pesos y hacer un mal gesto. Entonces, cuando uno hace un mal gesto, pues el disco puede romperse por la tensión y puede producir una hernia aguda. Entonces, sí puede hacer y puede dar, claro, mucho dolor y no tiene por qué ser en gente mayor, es decir, en gente joven sí la tiene. Y una vez que la hemos diagnosticado, ¿cómo la tratamos? Pues una vez que se diagnostica, el tratamiento inicial, como todos, siempre es de menos a más. Es decir, el quirúrgico sería siempre el último. Se da pues, un tratamiento para aliviar lo que es el dolor, es decir, se da medicación, se dan antiinflamatorios y se prepara o se hace digamos, unos ejercicios de rehabilitación, unos ejercicios de readaptación para mantener una buena movilidad y una buena capacidad muscular. Se dice aproximadamente que 7 de cada 10 de las hernias discales desaparecen o clínicamente desaparecen con el ejercicio. Entonces es fundamental hacer o tener una vida sana, equilibrada y hacer ejercicio. Evidentemente, o no lo sé, ¿no? Le pregunto a aquellas personas que sufren más pesos que otras personas que sean más delgaditas, ¿le pueden sufrir más hernias discales o pueden dolerle más o pueden tener más? Cuanto más peso, sí, y menos musculatura, más fácil es tener una hernia discal. Vale. No quiere decir que una gente que sea obesa se tenga que tenerla Eso. seguro, pero sí es un factor predisponente muy importante. Es decir, muchas veces cuando no tenemos sobrepeso es muy fácil tener una hernia discal, sobre todo porque al peso de levantar, de trabajar y eso, mantenemos nuestro propio. Doctor, ¿qué pasaría si no se tratase una hernia de disco? Bueno, depende del tipo de hernia. Digamos que hay 3 tipos de hernias, así a grandes rasgos, ¿de acuerdo? La primera es una protusión, una hernia protuida. Esa es una hernia que si realmente no se trata, pues muchas veces incluso ella misma podría desaparecer. Sería el primer caso, hernias muy chiquititas, que pueden doler durante un tiempo, pero no se hace nada especial. Ya cuando la hernia es extruida o secuestrada, que son los otros 2 casos, normalmente ya afectan a la parte nerviosa, hay una radiculopatía, y si esas no se tratan, muchas veces pueden tener lesiones, digamos, nerviosas importantes. Incluso podemos tener lesiones y limitación de lo que es la movilidad, ya sea en una mano o ya sea en una pierna. Hay mucha gente que pierde fuerza o que tiene ese pie que lo va arrastrando, que no consigue levantarlo bien, y esa sensación como a lo mejor de arena en los zapatos que ya no se le va a quitar nunca. Es decir, las hernias se deben de tratar, ya sea tratamiento conservador, es decir, que intentar hacer pues, con la rehabilitación inicialmente y luego con la readaptación intentar ganar, porque es una pena que con un tratamiento tan fácil como lo que es el ejercicio, como lo que es hacer rehabilitación, no se traten y entonces tener que llegar a hacer cirugía. Bueno, y en ese punto, en ese caso, una vez que hay que optar por la cirugía, ¿es una cirugía complicada? ¿Cómo se realizaría? Bueno, no es una cirugía excesivamente complicada técnicamente, lo que sí es una cirugía muy delicada. ¿Por qué? Porque estamos tratando de parte nerviosa, de la médula, entonces cualquier, digamos, complicación va a hacer que tengamos una lesión muy importante a nivel neurológico. Entonces,
Hombre, son procedimientos muy seguros, los compañeros las hacen muy bien, no suele haber problema ninguno, pero digamos que sí son cirugías muy delicadas. En este vídeo podemos ver otro tipo de hernia, es decir, una hernia que en vez de estar en el lateral como en el anterior, está más centrada, y el procedimiento normalmente consiste en quitar un poquito de hueso de la parte de atrás de la columna y a través de ese agujerito quitar lo que es el disco que está apretando los nervios de la parte posterior. Entonces, si te fijas, al quitar eso podemos dañar o se puede lastimar alguno de los nervios y entonces, claro, son cirugías muy delicadas. Pero el resultado suele ser muy bueno. Me dice usted los compañeros, ¿no lo haría un traumatólogo, lo haría un neurocirujano o ambos? No, ambos. Lo que pasa es que yo me dedico muy poquito a la columna. Es decir, yo me dedico a tratar los diagnósticos y esas cosas, pero como cada uno tiene nuestras especialidades, dentro de nuestras especialidades nos especializamos un poquito más en otras cosas. Entonces yo columna la trato, pero normalmente hago poca. Y por lo tanto sería una cirugía de ambos profesionales, traumatólogo y neurocirujano, Sí, al sí, sí. tratar el tema Cualquiera de nervioso. los dos. Sí, antiguamente eran los traumatólogos lo que hacían casi siempre, a día de hoy las hacen los dos. Ya depende un poquito de la especialización que tengamos cada uno de nosotros. Mira, hay compañeros de traumatólogos que solo se dedican a hacer hernias discales o hernias algún tipo de cirugía así más específica, y tengo compañeros neurocirujanos que se dedican a hacer solo ese tipo de cirugías. Y hay neurocirujanos que no las operan y hay traumatólogos, como yo en este caso, que operan muy poquitas. Claro. Doctor, una vez que se realiza este tipo de cirugía, ¿cómo es la recuperación? Bueno, la recuperación depende mucho del tiempo que se tarda en hacer la cirugía. Es decir, si nosotros tenemos una persona que tiene una clínica muy importante, es decir, que ya tenemos hormiguea una pierna o ya tenemos una pierna que está con pérdida de fuerza y tardamos mucho tiempo en operarla, la recuperación es lenta, porque el nervio es una parte del cuerpo que tarda mucho tiempo en recuperarse. Es complicado el recuperarse rápidamente y entonces pues, nos puede dar mucho dolor de cabeza para llegar a estar al 80 o 90%. Si realmente no tenemos una afección nerviosa importante o la lesión no lleva mucho tiempo, lo normal es que la recuperación sea buena. Siempre es verdad que uno queda un poquito tocado a nivel de la columna. Es decir, hay gente que mejora muchísimo, pero hay otra gente que queda con un pequeño dolor radicular. Y cualquier persona que se opera una hernia discal tiene el derecho a tener 1 o 2 veces al año una crisis de ciatalgia, es decir, un dolor que te coge la pierna o te puede coger el brazo, porque hay algunas veces que la cicatriz que se da por dentro puede quedar un poquito endurecida, un poquito retraída, y hay algunas veces que molesta. Entonces, digamos que el resultado es muy bueno sabiendo que tienes mucho dolor antes de operarte. Claro. Pero no es exactamente quedarse al 100%. Es decir, es muy difícil estar al 100% después de una cirugía si la hernia es importante. Bueno, en definitiva yo creo que lo más importante es prevenirla y me dice usted que con ejercicio se puede prevenir, sí, así que sí. Vamos a tomar lo más importante es eso, es hacer, bueno, no tener gran peso, hacer una vida sana, una vida equilibrada y hacer ejercicio. Ejercicio, como todo, es una de las cosas más importantes que tenemos y además es fácil y luego es divertido, entonces es una pena no utilizarlo. Bueno, pues ya sabemos, en Clínica Arias, en la calle Santo Domingo, podemos encontrar este tipo de ejercicios para prevenir este tipo de dolencias, tanto, bueno, pues la que hemos tratado al principio, la lesión de SLAC, como las hernias discales. Así que en calle Santo Domingo, en Clínica Arias, lo encontramos, además de grandes profesionales como el doctor Alberto Domínguez y los fisioterapeutas, readaptadores y todos los profesionales que han ido pasando por este programa. Doctor, muchas gracias por atendernos una vez más. Gracias a vosotros. Todo un placer, muchas gracias. Venga, hasta luego. Hasta luego. Bueno, pues nosotros terminamos hoy de nuevo este programa, el programa Tiempo de Salud. Nos vamos a ver el miércoles que viene, seguro que con temas muy interesantes, así que tienen que estar muy atentos, que volvemos. Muchas gracias.